¿Quién cuenta los votos? Está una compañera amiga, Norma, y hace la pregunta, y es por lo de la desinformación también. Dicen que hay una empresa extranjera que van a contratar para contar los votos. No, por favor. No, eso habla de que algo nos está faltando en la comunicación para decir cuál es el proceso. Y es lo que tú dices, hay que repetir. Los votos los cuentan los funcionarios de casilla. Valdría la pena que comentes. Creo que al INE le hace falta hacer una campaña más amplia en esto. Y ¿sabes qué otra cosa también me encontré yo mucho en redes sociales? Hay una confusión entre si la elección es el 2 de junio o el 2 de julio. Hay varios que dicen el 2 de julio, no, es 2 de junio. Con N. Con N, exacto. Justo Ayer así vi que lo está diciendo una candidata ahí en TikTok, decía con N, junio con N. Creo que la comunicación del INE tiene que enfocarse más en esto, ¿no? Uh-huh. Mira, lamentablemente la digitalización, la llegada y la instauración de las plataformas sociodigitales como espacios de comunicación ha generado un enorme terreno fértil para la distribución de información que es falsa. Y generalmente, teniendo un sistema electoral tan abigarrado, tan complejo como el nuestro, pues es muy fácil que la gente se confunda, se desoriente, no sepa exactamente si lo que le están diciendo es cierto o no, o tenga dudas respecto a cómo votar, o la confiabilidad del papel, o del crayón, en fin, una multiplicidad de cosas. Entonces, eso es un campo que se ha explotado mucho, precisamente de lo que preguntabas tú. Bueno, ¿y por qué desinformar a la gente? Pues generalmente se desinforma para desincentivar a la población a que participe, para que la traducción de esa voluntad popular se vea interrumpida por todos estos filtros de, pues no supe si voté bien. ¿Cuánta gente conocemos que sale de la casilla y dice, híjole, no sé, es que marqué aquí y acá? No, pero ¿cómo? Si es que todos me dan, y ya estando ahí es distinto, y es cierto. Totalmente. O sea, entrar en ese pequeño microcosmos que es la mampara y cerrarte y quedarte tú sola o solo ahí para marcar, pues sí, obviamente te distrae de todas las campañas de información, ¿no? Pues ahí estás tú frente a la boleta y ahí tienes que tomar la decisión. Es tu máximo momento de decisión. Sí. ¿No? En la medida en la que, nada más para cerrar esa pregunta, en la medida en la que tú llegues con la información y la claridad de qué sí vale y qué no vale, vas a ganar como ciudadana o como ciudadano. Y por eso el trabajo del instituto hoy de comunicar en medio de esta ecología que nos satura de información, que está llena de información falsa, de manipulación, es fundamental. Yo percibo que al instituto le está faltando un poquito más de empaque en los desmentidos, en señalar todas estas campañas falsas de información en donde se nos dice que no puedes votar, que si esto, que si lo otro, que si aquello. El INE tiene que estar todos los días generando información cierta, veraz y oportuna. No importa si tú comunicas el mejor mensaje 3 o 4 días después, ¿no? Claro, de cuando lo tienes que hacer. Y hoy, en términos de comunicación digital, tienes que actuar de manera inmediata. Tienes que anticiparte a estas campañas. Y a mí me parece, revisando las cuentas del instituto, que está faltando mucho trabajo para explicar todas estas cosas. Tan sencillo que salieran cada día que haya una fake news, falso. Claro. ¿No? Falso, claro, y eso. Pero es que eso lo hacía el INE. Sí, claro. Eso lo hacía el proyecto Certeza, buscaba hacer eso. Tú lo mencionabas ahí, creo que en nuestro chat, ¿no? El último post de Certeza INE fue de hace un mes, ¿no? 2 de abril. El 2 de abril, o sea, ¿cuántas mentiras se han dicho todos respecto al proceso electoral? Hay sin fin de mentiras. Nada más para aclarar, para que la gente que nos vea no se confunda. El INE no tiene que aclarar los ataques entre candidatas o candidatos. No. Es decir, su trabajo, su chamba es... es que luego la gente dice, es que ¿por qué el INE no sale a corregir lo que A dijo de B o lo que C dijo de... etcétera? No, lo que sí tiene que aclarar el instituto es todo aquello que se dice o se inventa respecto a su propia función, es decir, cómo funciona el padrón, el voto en el extranjero, el tema de las boletas, la participación, la instalación de las casillas especiales, las casillas en tránsito para la gente que no puede votar en su distrito. Es decir, toda esta complejidad de la cual hemos hablado muchas veces aquí, que tenemos que seguir hablando de ella, pero que está basada en la repetición. La comunicación efectiva es repetición, perdón. Sí, una y otra vez. Yo no veo esa repetición. Es que quiero ir a una pregunta que nos hacen que es muy interesante, una para cada uno, porque además son sus temas. Nos preguntan quién cuenta los votos, ¿no? Porque por ahí, no sé si es parte de la desinformación, dicen, ¿hay una empresa que los cuenta? No, claro. Y la otra, para ir a ligarnos en ese sentido,
¿Cuál es el papel de los observadores electorales Ok. o qué tanto inciden ahí los observadores Va, electorales? Sánchez. A ver, ¿quién cuenta los votos? Está una compañera amiga, Norma, y hace la pregunta, y es por lo de la desinformación también. Dicen que hay una empresa extranjera que van a contratar para contar los votos. No, por favor. No, eso habla de que algo nos está faltando en la comunicación para decir cuál es el proceso. Y es lo que tú dices, hay que repetir. Los votos los cuentan los funcionarios de casilla. Tus vecinos. Tus vecinos. Cuando se acaba la elección a las 6 de la tarde y ya no hay nadie en la fila para votar, se cierran las puertas, se cierran las urnas, se quedan adentro los representantes de los partidos, los funcionarios electorales, y entonces en un orden previamente establecido se abre cada una de las urnas, se organizan los votos para ser contados. Cada urna es diferente, por ejemplo, una para presidente, otra para diputados, otros para senadores, etcétera. Cada una, y los propios funcionarios de casilla que fueron capacitados por el INE y en ese sentido, enfrente de los partidos, cuentan los votos. Entonces no hay nadie de fuera. Y se llena un acta. Y, bueno, de hecho se llenan dos documentos. Se llena un acta que después firman todos los representantes de los partidos, se le da una copia de esa acta a todos los partidos ahí representados y además esos datos se ponen en una sábana que se va a colgar afuera de la casilla. Entonces, el cómputo de los votos está en la ciudadanía. Ese es el secreto de nuestro sistema electoral, que no nada más se reciben los votos, sino se cuentan por parte de nuestros ciudadanos. La observación electoral, Maca. Es que ahí puede haber observadores. Y hay también en la casilla hay observadores electorales, hay nacionales y hay internacionales. Desde 1994 hay internacionales y desde antes observadores. Ya se registraron, se están registrando. No sé si ya se cerró el registro de observadores, me imagino que no. Y creo que en estos días ya estaba por cerrarse, sí. Pero hay muchísimos observadores nacionales, creo que no los que quisiéramos, pero hay muchos de organizaciones de la sociedad civil, invitados internacionales que están recorriendo casillas. Y eso también es un elemento adicional de certeza. No pueden intervenir ni los representantes de los partidos ni los observadores en las funciones de los miembros de la casilla, pero sí están atestiguando y revisando que todo esté en orden y ellos podrán ir haciendo informes y reportando a la autoridad electoral. ¿Por qué desde 94, Maca? ¿Por qué es importante el tema de los observadores? Bueno, antes México no reconocía la observación internacional. Entonces, no sé si es por ahí tu pregunta. Entonces, hubo una presión internacional precisamente que le decía a México, a ver, tú hablas que eres una democracia, quieres democratizarte, ábrete al mundo y que podamos ir a observar tus elecciones. Y entonces, en la elección del 94, que fue muy controvertida, asesinaron a Luis Donaldo Colosio, que era el candidato a la presidencia, hubo una reforma legal en donde ya México reconoce la observación internacional de las elecciones. Entonces, antes México era cerrado a todo esto. Muchos jóvenes pues no vivieron este autoritarismo y hoy estamos abiertos al escrutinio, a la revisión, a la supervisión de todas y todos los ciudadanos de México e inclusive del extranjero. Claro. Entonces sería muy lamentable que pudieran reportar fuera de México que no hubo elecciones limpias, ¿no? Así es. Así es. Yo creo pasaste. ¿Sí? Y es yo dije, ¿a qué se refiere con esa pregunta? Sí. Con una observación, el resquemor de que vinieran personas del extranjero a ver nuestras elecciones hizo que no se les llamaran observadores, sino visitantes extranjeros. Claro. ¿Sí? Para y facilitar, así sigue, ¿no? Y así sigue, sí. Para facilitar que se les dé una visa especial y que puedan visitar las elecciones, pero no intervenir en política por el miedo al 33. ¿Sí? Entonces, hasta esos detalles tiene nuestra ley de... Pero la premisa de fondo es esta casa de cristal, es decir, claro, todo mundo puede ver, todo mundo los partidos pueden ver y la gente afuera puede venir a ver nuestro sistema electoral. No me hagas preguntas así capciosas, al grano. Sí, pero eso es. Y qué bueno que ya los tenemos, ¿no? No sé cuántos, para la próxima semana les podemos traer el Yo creo que sí, de, les podemos traer los datos. Los observadores extranjeros. Nos están preguntando también del tema del padrón. Si en el padrón hay migrantes o no hay migrantes y qué tan confiable es. A ver, lo platicamos ya acá, que fue una pifia en donde
se filtró la información de que había 4.7 millones de personas que no debieran estar en el padrón porque o ya murieron o porque tenían que estar fuera, alguna cosa así. Y esto es producto de que los partidos políticos tienen derecho a revisar el padrón electoral en su integridad antes de la elección para poder validarlo. La mesa del Consejo General lo valida. ¿Qué fue el resultado de esta investigación? Hubo una sospecha de que había 4.7 millones de personas que no tenían que estar ahí. Se revisó y nada, no hay problema. Se encontró que son gentes o que han salido al extranjero o que han estado ¿cómo se llama? Que están en el padrón, pero no están en el listado nominal. En fin, se aclaró perfectamente y no hay duda al respecto. Por eso el INE validó, con el apoyo de los partidos, el padrón y el listado nominal que va a utilizarse en la elección del 2 de junio. Con N. Junio. No, junio. Creo que relativamente tenemos un padrón confiable, ¿no? Sin duda. O sea, digamos, siempre puede tener ahí un pequeño margen, pero es un padrón muy confiable y en comparación con otros del mundo, yo creo que es de los más confiables. Somos prácticamente 100 millones de personas que podemos votar el 2 de junio. Eso la verdad es que es una cifra histórica en ese sentido. Imagínate un 70% de participación, 70 millones de personas que estén tomando la decisión, que estemos tomando la decisión. Vamos por ese... A ver, esa yo creo que debe ser la meta, ¿no? O sea, el 70%. 70 ojalá, para ojalá arriba. En el 94 mucha gente. votaron 76. Fue el récord histórico de participación electoral, 96%. 76%, sí, 94%. A ver, lo cierto es que después de 94, las cifras de participación en elecciones, bueno, en todas las elecciones, pero en elecciones presidenciales ha ido subiendo. El año del 2018 votó el 63% de los inscritos en el padrón. Por eso ahorita dices, vamos por el 70%. Ojalá. ¿Sí? Y es justamente el efecto. Por eso es importante saber los datos. Y ya lo logramos. En 94 votó el 74, 78% de... Exactamente. O sea, Si llevamos a 20 personas a votar, cada uno de nosotros, que no voten regularmente, o sea, convencemos a 20 cada uno de nosotros, yo creo que sí podríamos llegar al 70%. Hay que hacerlo, vale la pena. Claro, pero Sería además, maravilloso. Maca, no es para que gane uno u otro, es para que gane la democracia, para quien sea electo con la legitimidad de la mayoría de la ciudadanía que quiso votar. Por eso no queremos que haya un empate en el Tribunal Electoral en la calificación de la elección y que decida una mujer. Exactamente. O sea, si llevamos este principio, si llevamos este principio de que es importante que los órganos electorales estén bien integrados y que la ciudadanía confíe en ellos para tomar las decisiones y vamos a votar, pues esperamos que el tribunal esté bien integrado para que tome las decisiones sobre lo que nosotros votamos. Y lo que pasa es que, lo hemos platicado aquí la semana pasada, volvemos a platicarlo, el tribunal ahorita tiene, la sala superior del tribunal tiene 5 magistrados cuando tendría que haber 7. Y ahora es la sala superior la que tiene que decirnos cómo van a elegir a los otros 2. Y eso es lo importante. Así es. Y queremos que sean 7 las y los ciudadanos que van a elegir de entre 5 magistraturas de las salas regionales. La ley dice al menos 6 para calificar la elección. Es decir, mínimo 6, máximo 7, porque es como se conforma la sala. Pero hablando del listado nominal, si hay un empate en la calificación de la elección, habiendo 6 magistrados y no 7, la presidenta del tribunal ejerce voto de calidad y desempata. O sea que si votan 73 millones de electores, que es lo que queremos, y hay un empate en la sala superior, lo decide una persona. Entonces vámonos a 7 magistraturas para que no haya para empate, que no haya duda, ¿sí? Es el peor escenario posible. El peor escenario posible. Pero puede ser, a ver, yo cada vez me convenzo más de que vamos a hacer una elección cerrada. Y fíjense lo que hemos platicado hoy. Si vamos a una elección cerrada, cada voto va a contar mucho. Entonces, votemos con claridad para no anular votos innecesariamente, primero. Segundo, bueno, si tanta gente puede votar, participemos, vayamos a votar. Y tercero, que nuestras autoridades estén bien instaladas. Y ahí el tribunal ahorita sigue estando en falta. El Senado nos queda de ver a la democracia mexicana por no haber nombrado a las 2 personas. Bueno, la ley da una salida, pues ahora que la sala superior elija a las 2 personas que faltan. A ver, algunos datos que estaba revisando ahorita.
Hoy es el último día para registrarse como observador electoral. Al día de hoy, lo que indica el INE, hay poco más de 17,000 personas registradas, ¿no? en todo el país. Punto 1. Nos están preguntando el voto en el extranjero. El voto en el extranjero por la vía postal lo pueden mandar, el INE recomienda que lo manden a más tardar el 24 de mayo. ¿Por qué a más tardar el 24 de mayo? Para que llegue el 1 de junio antes de las 8 de la mañana. Eso es lo que recomienda. Lo pueden mandar después, pero lo importante es asegurarse de que llegue el 1 de junio antes de las 8 de la mañana y es vía Federal Express. Esa es la paquetería, el importe ya está pagado, nada más llegan, lo meten otra vez en su sobrecito y votan. Y bueno, o sea, son algunas de las dudas que están surgiendo. ¿Por qué el 1 de junio? Porque los votos se recopilan y se organizan y se distribuyen en un lugar en donde se va a hacer el cómputo de los votos de los mexicanos en el extranjero. Y el INE se da un día para hacer esa tarea. Que en esta ocasión va a ser el TEC de Monterrey. El TEC de Monterrey. Siempre ha sido, ¿no? El TEC. Pues ya lleva, no sé si siempre, pero ya lleva varios años. Tenemos experiencia en el TEC en ayudar al INE cuando se necesita en desde la primera elección. Product placement. La primera elección de mexicanos residentes en el extranjero fue en el TEC Campus Ciudad de México. En efecto, en el 2006. Porque ahí estaba un muy importante profesor. Y ahí también están presentes los partidos políticos. También están presentes los partidos políticos. Es una cosa que llega al TEC y los cuenta y les dicen, son todo casillas el mundo está viéndolo. Bueno, es como el escrutinio computado. No, porque hay que abrir cada sobre. Claro. Sí, y sacar la boleta y depositarla en donde se tiene que... Sí, es como el escrutinio cómputo en casilla, en una casillota que sucede. Y también hoy nos amanecimos con las noticias de los votos anticipados, ¿no? Sí. De personas en reclusión y personas en sus casas. Creo que a lo mejor valdrá la pena explicar un poquito sobre eso. Claro, es que yo creo que hay que decirlo, hay dos modalidades de votación, una nota nueva, otra sí nueva. Las personas que están en prisión, pero no tienen todavía sentencia condenatoria, que es prisión preventiva, pueden votar. Y se ha hecho un ejercicio, si no es en todo el país, digamos, en todas las cárceles o prisiones de todo el país, sí es en una buena parte, y eso es algo que ya empezó. Pero también hay otra modalidad que es el voto anticipado. El voto anticipado es para las personas en estado de postración, esto es decir, personas que no se pueden mover por tener alguna situación, y ese también es otra modalidad que comenzó el día de ayer esa jornada, porque les llevan el voto